unos sándwiches, por ejemplo, el Mar de Plata, ¿no? Era la unidad del secretario de administración de la empresa que manejó Habana, Perú, en el país. Yo le preguntaba siempre a Tito Silveira, que era el gerente corporativo de Habana, en Perú. Y él me dijo, porque había un dato interesante para él, que las personas que más consumían en el aeropuerto de Seis productos Habana eran de Perú. Y yo le dije, y por tanto, en la medida que esa respuesta de cada individuo se hace un patrón, viendo, es la cultura organizacional. Por eso él llama la estrategia, al final es un patrón de corrientes de decisión. Un curso dirigido de acción para establecer metas, ¿no es cierto?, para poder lograr nuestras metas que hemos establecido. Y además introduce el término de perspectiva ideológica. Le pregunto, por ejemplo, una organización como Google, ¿no?, que conocemos, tiene una dinámica interesante les ofrece a sus colaboradores una experiencia de trabajo diferente, innovadora. Ellos han visto que como organización están formando una ideología. Cuando nosotros perdemos de vista el tema de la perspectiva ideológica y no la involucramos en nuestra estrategia, podemos tener también inconvenientes futuros. Él enfatiza que estas reacciones ocurren en el tiempo, ¿correcto? Nosotros establecemos metas a las cuales se le van a asignar acciones y, como ya hemos dicho hace un instante, los recursos necesarios para ejecutar las acciones. Muy bien, entonces, una organización efectiva es aquella que tiene coherencia, ¿correcto? La estrategia finalmente se hace consistente. Nosotros no podemos aplicar una estrategia, digamos, de funcionamiento de un producto nuevo, un nuevo vivo a través de la estrategia, porque dice cómo compito yo, ¿cierto?, como negocio. Esto, para él, es una fórmula. Fórmula es la estrategia, correcto. Las políticas necesarias para lograr sus objetivos. Para él es importante las políticas que son establecidas desde el inicio. La combinación de las metas, porque implican además un esfuerzo de toda la organización, individual y grupal, ¿correcto? Medios y estas políticas más se toman ¿para qué? Para llegar a lo planificado. Entonces él dice una frase que a mí me impacta siempre, es: lo que hace distinto una organización a otra es que brinda una ventaja completa, ¿correcto? La estrategia nos hace diferentes y además nos brinda esa ventaja competitiva. Entonces nosotros podemos decir, yo tengo una forma distinta de competir en el mercado, ¿correcto? Cuando he ingresado estas cadenas de tienda Oxxo y estas cadenas de tienda Tambo, uno se imaginaba ir a la tienda de Tambo a comprarse una empanada, uno imaginaba ir a la tienda de Tambo a comprar una grasa. El concepto que ellos tenían para ingresar al país a desarrollar la cadena de tiendas de retail, porque en realidad eso es el flujo de personas. Entonces, ellos, en realidad, sabiendo que ofrecen los mismos productos que la tienda de la esquina, sabiendo que ofrecen los mismos productos de WOM, de supermercados peruanos, Plaza Vea, o quizá de alguna tienda un poco más detallista, con más, finalmente, para ellos es interesante. Lo que les importa es que haya flujo de personas. ¿Por qué? Porque es su forma distinta de competir. Y ahora no podemos decir, no podemos negar, que ha tenido un alto impacto en el consumo de las personas, en el comportamiento del consumo. ¿Por qué? Porque además se ha creado un valor diferente para nosotros, consumimos, ¿cierto? Nos da alta variedad de productos, nos da rapidez en la compra. Yo no voy a ir a si me da la gana de comprar una bebida, una Coca-Cola, porque damos un ejemplo, comprar en la esquina, bueno, ahora la puedo comprar en campo.
Entonces, nos da ciertas nociones de lo que ha significado para cada organización definir esta estrategia, como dicen. Vas a ser distinto, ¿correcto? Porque tienes una forma distinta de comer. Te crea un valor diferente, que te de otra manera. El consumidor está contento con aquello que tú le das. Y eso es la mejor forma para él de lograr dos cosas: operar como organización y obtener, obviamente, rentabilidad. Esto respecto a las organizaciones con fines empresariales de lucro y todas las que conocemos. También existen organizaciones no gubernamentales como ONGs, también del sector público. Y nosotros tenemos que preguntarnos, cuando yo tengo, por ejemplo, un problema con algún documento y alguna denuncia en una comisaría, por ejemplo. ¿Cuántos hemos llevado muchas experiencias en una comisaría y tenemos que siempre estar o comentando o opinando, digamos, refiriendo a nuestros contactos lo que nos ha sucedido, para que nos ayuden, por favor, porque hemos tenido un inconveniente? Nosotros podemos también tener, en algún momento todos hemos tramitado nuestro DNI, tenemos el proceso de estar en la reunión. Ahora que se acercan las elecciones, pues, hay un proceso ya establecido. Entonces nosotros tenemos también percepciones de todas estas organizaciones del Estado, que son del sector público, que además probablemente también tienen una importante misión, que es respaldar a los ciudadanos en un caso, fomentar la educación en otro, facilitar los procesos sociales en otros, etcétera. Las organizaciones no gubernamentales también, ¿cierto? Tuve la oportunidad de conocer profundamente a Amnistía Internacional. Entonces, el voluntariado que tienen ellos es su forma distinta de competir, forma en que uno, como organización, va a captar, por ejemplo, aquellos que más adelante les van a resultar piezas importantes, ¿correcto? Organización. Finalmente, todo tipo de organización tiene una manera distinta de competir. Entonces nosotros creamos un valor perceptible en consume nuestro servicio o nuestro producto para lograr nuestros objetivos y ser sostenible. ¿Sí? Y finalmente, otro autor que quisiera que ustedes, si alguno tiene la curiosidad de investigar más, es Mintzberg, ¿no? Él habla de un elemento adicional que es muy importante, va a servir además, que es el patrón de las corrientes de las decisiones, llama él. ¿Okay? Quiere decir que una decisión tiene un efecto igual en cada individuo. Y por tanto, en la medida que esa respuesta de cada individuo se hace un patrón, viendo, es la cultura organizacional. Por eso él llama la estrategia, al final es un patrón de corrientes de decisión. Un curso dirigido de acción para establecer metas, ¿no es cierto?, para poder lograr nuestras metas que hemos establecido. Y además introduce el término de perspectiva ideológica. Te pregunto, por ejemplo, una organización como Google, ¿no?, que conocemos, tiene una dinámica interesante les ofrece a sus colaboradores una experiencia de trabajo diferente, innovadora. Ellos han visto que como organización están formando una ideología. Cuando nosotros perdemos de vista el tema de la perspectiva ideológica y no la involucramos en nuestra estrategia, podemos tener también inconvenientes futuros. Él enfatiza que estas reacciones ocurren en el tiempo, ¿correcto? Nosotros establecemos metas a las cuales se le van a asignar acciones y, como ya hemos dicho hace un instante, los recursos necesarios para ejecutar las acciones. Muy bien, entonces, una organización efectiva es aquella que tiene coherencia, ¿correcto? La estrategia finalmente se hace consistente. Nosotros no podemos aplicar una estrategia, digamos, de funcionamiento de un producto nuevo en un nuevo mercado
y al final no conocemos, por ejemplo, los canales de distribución, ¿no es cierto? O, por ejemplo, algunos se han preguntado por qué el chocolate Sublime cuesta lo mismo en una tienda que en cualquier otra tienda del país, en Lima o en Piura o en Tacna o en lo que fuese. Ellos tienen una estrategia de estructura de costos que permite potenciar su producto estrella, que es el Sublime. Entonces, una organización que al final es consistente con su idea, consistente con su estrategia, va a poder tener éxito y que al final es lo que demandan los accionistas o las personas que son dueñas de las empresas o de las organizaciones. Entonces, el segundo tema de esta primera parte, vamos a recordar que esta es la administración estratégica. Aquellos que no conocen la administración estratégica, realmente cómo se gestiona la estrategia. Todo aquello que hemos hablado hace un instante, realmente ahora lo vamos a detallar en todo un plan. Y esta gestión además implica planificar, hacer seguimiento, ¿correcto? Medir, controlar y finalmente corregir. Porque la estrategia, como les digo, puede tener cambios, puede adaptarse en el tiempo. Decía que la administración estratégica es un conjunto de decisiones y de acciones para poder implementar las estrategias. Además, me van a dar una consistencia competitiva superior, lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Entre qué? En esta organización, que además se mueve en un ambiente determinado. No es lo mismo el sector minero que el sector de la consultoría e ingeniería industrial, ¿no? Por ejemplo, en mecánica de suelos, por ejemplo, en ingeniería civil, ¿no? La idea de mecánica de suelos o de hidráulicas y, qué sé yo, y mediciones de canales de agua, de regadío, qué sé yo. Yo trabajé en una organización, una consultora, manejada por excelentes profesionales de ingeniería civil, ¿no? Mi integración interesante cuando conocí a especialistas por ALBA, por ejemplo, ¿no? Y hablaba siempre de la mecánica de suelos, ¿no? Es un tema tan específico que tiene una interacción interesante con el ambiente de ese negocio, ¿no es cierto? La consultoría en diversos temas es muy amplia, ¿no? Entonces había que contar siempre con especialistas de diversas especialidades, ¿no? Vale la redundancia, de diversas materias que nos pudiesen elaborar equipos sólidos, fuertes, ¿no? Para poder lograr los metas y los objetivos que nosotros nos estamos planteando. Entonces, ¿en qué ambiente? No es el ambiente del clima, ¿no? O sea, si está lloviendo, si hace calor, qué sé yo, es el ambiente organizacional. Ya lo hablábamos. Muy bien, entonces, finalmente, la administración estratégica determina lo que es la organización en el largo plazo. Lo hemos hablado, ese punto era importantísimo, ¿no? Incluir la visión de la organización. Entonces, lo que vamos a obtener de la administración estratégica es un proceso de evaluación para establecer objetivos de largo plazo y finalmente desarrollar estrategias y priorizar, ¿no? Es finalmente lo que significa la administración estratégica. Muy bien. Aquí es un primer esquema que yo les voy a pedir atendamos con mucha interés. Nosotros tenemos un esquema de la administración estratégica, ¿correcto? Todo negocio, toda organización se va a preguntar, bueno, ¿qué me dedico? ¿Cuál es mi negocio? ¿Correcto? Probablemente han escuchado siempre que toda organización tiene una misión, tiene unos valores, tiene unos objetivos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que se establece al inicio de formar una organización o cuando existe, nosotros realizamos un diagnóstico de alguna organización, nosotros podemos decir a dónde vamos, ¿correcto? Toda esta parte que significa descubrir cuál es mi negocio, quién soy como organización, cuál es mi visión de aquí 5 años, qué quiero ser,
todo eso es parte importante para definir un horizonte. El horizonte de a dónde queremos ir, ¿no? ¿A dónde vamos? Muy bien. Cuando hemos hecho siempre nuestras auditorías integrales de diagnósticos organizacionales, por ejemplo, es importante que hemos aclarado siempre a los miembros de toda organización, no solamente a la alta dirección, no, nosotros tenemos que tener claro que tenemos siempre un análisis interno, cómo funciona la organización internamente, y todo el análisis externo. Implica cómo el ambiente, el entorno en el cual se desenvuelve esta organización está afectándonos. ¿Okay? Obviamente, por el tema de la pandemia, van a haber factores externos a tu organización, desde factores económicos, factores políticos, factores sociales, ¿no? Factores culturales. Entonces, nosotros como organización podemos ver que este entorno no es lo mismo los clientes de los clientes de Cemento Lima. Nosotros tenemos que tener claro que nuestros grupos relevantes, internos y externos, funcionan de acuerdo a nuestro ambiente, a nuestro entorno competitivo, a donde pertenecemos. Muy bien. Entonces, preguntarnos dónde estamos hoy se va a poder responder con este análisis interno y este análisis externo. Porque es la realidad que en este momento tenemos. Ahora, muchos se han hecho la pregunta, ¿qué pasa si no existe la organización? ¿Yo puedo definir un análisis interno? Obviamente que no. Lo que tenemos es un análisis externo para medir, para saber cómo ingresar, vamos a hacer un nuevo ingreso en esta competencia. Tenemos que ver ese sector cómo se está manejando, qué barreras de entrada tiene, cómo se manejan los proveedores, cómo se manejan los clientes. Se hizo esa pregunta al inicio de operaciones o antes de ingresar al mercado, ¿no? Es decir, ¿cómo están mis canales de distribución? Ellos necesitan rapidez, sobre todo en sus tránsito de almacenes. Entonces, cada detalle de cada organización necesita evaluar. Y esos son los grupos relevantes. Por ambos lados, tenemos respuestas, ¿correcto? El análisis interno va a dar una respuesta y el análisis externo también. ¿Qué vamos a lograr? Lo que hemos conocido siempre y nos han hablado muchas veces seguramente de las fortalezas, debilidades y las oportunidades y los retos. Pues aquí yo quiero hacer una precisión, porque muchos probablemente no entendían o no conocían de dónde provenía esta definición de lo que es el FODA, el famoso análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos. Pues nace de esto, de querer introducir una estrategia con la cual mi organización va a tener respuesta de éxito frente a esta competencia, a este mercado determinado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque me da algo súper importante, que es la opción estratégica. ¿Correcto? Yo recuerdo un estudio de abogados de unos amigos míos, muy queridos, además muy apreciados en la parte personal, por el estudio Torres y Torres Lara. Con ellos he trabajado muchas veces, han sido mis partners, han sido mis aliados, han sido mis asesores en todas las materias. Y así como cualquiera de los estudios de alto nivel que se puedan tener en el país. Me preguntaba siempre, ¿cómo hago? Me decía, para las opciones estratégicas, ¿verdad? Porque evidentemente la diversificación de la consultoría, en este caso, de lo que ofrece un estudio de abogados, puede también tener efectos producentes, ¿cierto? Es conocido el estudio Rubio por determinados temas seguramente de habilitación urbana, poner un ejemplo, o probablemente en el tema laboral el estudio, por no decir cualquier nombre, digamos el estudio Bendaño podría tener ciertas características. Cada sector, cada negocio
La Universidad Católica, por ejemplo, podrían decir, bueno, tiene mucha trayectoria y experiencia en cursos de letras, ¿no? En carreras de las ciencias sociales. Eh, pues yo diría sí y no, porque además hay otras carreras que ahora tienen mucho impacto, telecomunicaciones, por ejemplo, gestión y alta dirección, la psicología organizacional, digamos, los expertos de la Universidad Católica, competencias distintas a otras casas de estudio. Bueno, y así cada organización tiene algo distinto que buscar, ¿correcto? Pero, ¿de dónde sale todo ese análisis? ¿Quién lo hace? Bueno, decir que todos podemos hacerlo, porque vamos a ser partícipes. Vamos a ver más adelante por qué. Estas opciones estratégicas finalmente responden a cómo llegamos. ¿No? ¿Cómo llegamos nosotros a esas digamos, condiciones que nosotros queremos, a donde queremos llegar? ¿No? ¿Cómo llegamos a ser en 5 años el líder del mercado en el sector de las ópticas del país? ¿O cómo hago yo para mi nueva fórmula de pollo a la brasa posicionarse en el mercado y lograr ser en 2 años, a pesar de todas las condiciones en las que estamos, ser reconocido como el pollo a la brasa más rico del país? ¿Cómo hago para que este chocolate de marca tal le pueda quitar cierta presencia en el mercado a Sublime, por ejemplo? ¿No? Tendré que entrar también a competir en precio, tendré que entrar a estas tiendas de retail como Oxxo, Ambo. Nosotros podemos hacer los cuestionamientos porque nos dan estas entradas, que son las fortalezas, las debilidades y las oportunidades y riesgos de ambos análisis interno y externo, cómo llegamos a eso que queremos. ¿Correcto? Bien. Nos permite formular estrategias. Las opciones estratégicas que se obtienen de este análisis nos permiten formular estrategias, implementarlas, evidentemente, y finalmente evaluar resultados. Ya hemos dicho que si no medimos, no evaluamos, por ahí. Mi pregunta es, bueno, ¿y en dónde está la cultura organizacional en todo esto? Muchos se pueden preguntar, bueno, ¿estará en análisis interno? Pero si no existe la organización, ¿estará en el análisis externo? Evidentemente no. Está en la buena intención de los dueños o de los primeros líderes de la organización, de los fundadores, de los socios. ¿En dónde está la cultura organizacional? ¿Está en el FODA? ¿O está en las opciones estratégicas que yo voy a decidir? ¿No es cierto? Pues no lo sabemos. No sé si han experimentado últimamente, por ejemplo, cuando tiene uno un reclamo que hacer a cualquiera de estos operadores de celulares. Yo sí he notado la diferencia, a lo mejor alguno también. Ahora cuando tú llamas, ¿no es cierto? Hay algunos operadores que ya no te llaman señor, ¿no? Llaman, pues evidentemente tú ingresas tu DNI, si ya tienes tu, digamos, eres cliente de ese operador, evidentemente te reconocen, bueno, te llaman por tu nombre, para empezar. Y lo segundo, por ejemplo, es que si tú te das cuenta, el call center de atención de todos estos operadores tratan de hacerte la experiencia distinta. Y al final te miren. Dicen, oh, regáleme unos minutos que va a tener una respuesta muy rápida, ¿no? Al final de tu reclamo. Obviamente, si tuviste media hora de conversación y no solucionaste tu problema, te van a quedar muy pocas ganas de hacerlo después. O al contrario, si te resolvieron todo en un minuto, probablemente tu percepción del servicio haya sido impecable, ¿no? Entonces, con todo gusto y en las lenguas. A todos nos ha pasado ahora que hemos hecho pedidos a, digamos, a Ripley, a Saga, a O, etcétera, o a Juntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú haces un producto, un pedido, un producto, ya te sale evidentemente el proceso. Tú lo puedes seguir a través de tu
correo electrónico, te dan un código, ¿no es cierto?, de envío, te dicen que ya el producto está en el distribuidor, que ya vas a tener 2 o 3 días para recibirlo, entonces, bueno, etc. Entonces, hay algo que se ha introducido en toda esta dinámica que establecen las organizaciones para interactuar con el cliente. Porque, como hemos dicho hace un rato, todo va a ser perceptible por el consumidor del producto o servicio. Y ese consumidor, correcto, finalmente te va a valorar. Nosotros tenemos una suerte de competitividad, ¿no es cierto?, que además me hace distinta una a la otra. Ahí están, compitiendo todas entre sí. Entonces, ¿a qué iba este comentario? Bueno, yo les pregunto, que tengan esta actitud tan amable de responderte, que tengan esa predisposición, sobre todo a raíz de la pandemia, de responderte de una manera distinta, de hacerte pasar esta experiencia lo menos traumática posible. Yo recuerdo cuando llamé incluso una señora, era evidente que era una señora, me dijo, mire, yo no veo ese tema, yo veo las ventas, pero si usted quiere reclamar sobre la página, un tema del registro del correo electrónico, déjeme ver qué podemos hacer. En línea ella trataba de ingresar a sus páginas, trataba de ingresar a los manuales corporativos que tienen ellos para poder, y al final no me lo pudo resolver, pero la conversación que tuvimos al final fue esa. Ella me dijo, lamento mucho no haberlo ayudado, disculpe, no tiene que disculparse, digo, si no pudo, pues no pudo, ya está. Hay que tener también empatía, ¿no? ¿Cuántas llamadas recibirán? ¿Cuántos clientes quejándose de todo recibirán? Y bueno, uno tiene que a veces entender que su problema pues no es tan complicado, ¿no? ¿Tiene que tener solución? Sí, debe tener solución también, pero uno puede esperar. Entonces le dije, le agradezco mucho su interés. Usted ha tratado de que toda esta experiencia yo me trate de sentir lo mejor posible. Entonces, ¿dónde está la cultura organizacional en ese proceso? O sea, en esas opciones estratégicas que han tenido estas organizaciones, ¿dónde está la organización? Entonces acá tenemos que tener 2 cosas bien claras. La primera, recuerden que hay 2 análisis, el interno y el externo, ¿correcto? En el análisis externo, Porter ya nos había introducido a una competitividad. Bueno, pues Porter lo primero que hizo en su momento fue introducir 5 fuerzas competitivas, luego fueron 6. Yo quiero citar las primeras 5, ¿correcto? Solamente para introducirlos a ustedes en aquello que me va a impactar en el negocio. Porter genera que todas esas factores y variables que alteran mi mercado, correcto, competitivo, me generan una reacción. Es decir, generan en mí una reacción, generan un impacto. Y nosotros, con nuestro análisis interno, correcto, nosotros vamos a identificar recursos y capacidades de esta organización, ¿correcto? Entonces, esas fuerzas competitivas, ¿correcto?, deporte, son las conocidas, cómo gestiono yo con mis proveedores, cómo gestiono yo con mis clientes, qué negociación puedo tener yo, qué poder de negociación tengo yo. También, cuando soy un nuevo ingresante, qué ventajas tengo, qué barreras tengo, las barreras de entrada. También tenemos a los sustitutos, los productos que son reemplazados por otros en el mercado. Entonces, nuestra respuesta en el entorno, ¿cierto?, va a tener igual mucho que ver con nuestra parte interna, nuestras actividades. Básicamente, teniendo claro eso, podemos identificar que la cultura organizacional se va a sustentar o se va a establecer en la formulación de estrategias, la implementación de las estrategias
y hasta cómo evaluamos los resultados. Ahí está la cultura organizacional, ¿correcto? Sobre ella es que mi formulación de estrategias es que va a tener éxito. Es que mi implementación va a tener éxito y nuestra evaluación de resultados también va a tener éxito. ¿Correcto? Como les he indicado en un instante, la cultura organizacional termina siendo atemporal. Por eso he puesto como un horizonte, ¿correcto? Pues bien, este esquema de administración estratégica compacta con la cultura organizacional, conversa con la cultura organizacional, la hace parte de ella. Y esto es lo más importante, porque sin esto yo no voy a poder definir cuáles son mis dimensiones y cuáles dimensiones además afectan el clima laboral. Porque si yo no tengo claro, mi estrategia va a impactar en el estado de ánimo de mi trabajador, ¿correcto? No voy a poder medir el clima laboral correctamente. No voy a poder implementar un buen clima laboral en situaciones de crisis como la que pasa. Porque no puedes. Hay una suerte de divorcio entre separar la cultura organizacional de la administración estatal, ¿correcto? Es lo que nos da la fuerza, además, para poder responder. Muy bien. Solo para recordarles, en temas de recursos y capacidades, los recursos generalmente son los activos con los que cuenta la organización. Financieros, físicos, humanos, inglés, ¿no? Hay también marcas, ¿correcto? Y además nosotros tenemos para desarrollar, manufacturar y entregar nuestros productos. Y otra cosa son las capacidades, ¿no? Que son las aptitudes, las habilidades que son necesarias para nuestro negocio. ¿Por qué? Porque eso determina cómo finalmente operamos. Y además, en las capacidades está el mayor valor que la organización puede tener, conoce como habilidades claves. Toda organización, hemos dicho, es distinta una de la otra, porque en algún momento nuestra competitividad se basa en el valor que nosotros generamos como organización. ¿Y dónde está ese valor? En las habilidades claves. ¿Quién tiene esas habilidades claves? Nuestros colaboradores. Conocimiento, patentes, tenemos también, por ejemplo, investigación y desarrollo, la creatividad, ¿cierto? Muchos amigos también la otra vez conversaba, me decía, ¿cómo puedo yo ser creativo en mi organización? ¿Verdad? Que no solo es crear algo nuevo que la gente no use, no es como diseño algo que ya existe, pero que no lo puedo seguir aplicando. Y eso es creatividad e innovación, ¿correcto? Entonces, hemos escuchado siempre fortalezas, debilidades. Bueno, pues ahí está. Una cosa es identificar claramente las fortalezas, ¿correcto? Que son los recursos y capacidades que otros no tienen, porque me hacen distintos. Sublime puede competir en el mercado de chocolates, a pesar de no ser chocolate, porque tiene una marca atrás, porque tiene un proceso logístico que maneja muy bien la estructura de costos, lo cual me hace prescindir el precio, no compito por precio, pero me hace estar donde la gente quiere, donde la gente necesita un chocolate. Y las debilidades son recursos o capacidades faltantes, que no tiene otro, digamos, que otro competidor tiene o que nosotros no tenemos. Por eso somos débiles. Muy bien. Hasta aquí tenemos todo lo que ha sido la primera parte del esquema de administración. Vamos a entrar ya a toda nuestra materia más importante, es la cultura organizacional, porque de ahí van a ser, como les he comentado, todo lo que es el clima laboral. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? ¿Correcto? Yo estoy seguro que todos ustedes tienen una percepción de lo que es la cultura organizacional.
hemos vivido desde pequeños en situaciones de cultura organizacional. Por ejemplo, el colegio. Todos en nuestro colegio tenemos una manera, una forma, ¿no es cierto?, en la que se llevaban las cosas, las acciones de un curso determinado. Evidentemente, cada cultura organizacional de cada escuela va a tener una manera diferente, además de ser percibida. ¿Correcto? Yo quiero citar a Chiavenato, ¿correcto? Porque es uno de los autores que a mí siempre me ha traído muy buenas formas de precisar lo que es la cultura organizacional. Vamos a empezar con él, ¿correcto? Nosotros obtenemos en el día a día que interactuamos con personas un modo de vida, un sistema de creencias, de valores, una forma aceptada, además, de interactuar y relacionarme. Como les dije, cada organización es distinta, ¿correcto? Entonces, es el primer concepto que se introduce como cultura organizacional. Modos de vida, creencias y valores, formas aceptadas de interactuar y relacionar. Para Robbins, es un sistema de significado compartido entre sus miembros, que distingue además una de otra. Vuelve otra vez a aparecer el concepto de distinción de una u otra. Muy bien, hasta aquí tenemos dos, digamos, conceptos de estos indicadores y en su momento referentes bibliográficos. Yo quiero citar además a uno más, que es Chain, porque Chain introduce algo en la cultura organizacional que no se veía hasta ese año, que es un patrón. Las conductas de las personas finalmente tienen un patrón. Y él le llama un patrón básico de presunciones, que además van a ser inventadas, descubiertas o desarrolladas por las personas, mientras éstas se iban enfrentando en el día a día a resolver problemas. ¿Correcto? Y dieron además resultados sostenibles, duraderos, suficientes para ser considerados una forma en la cual enseñemos a los que van ingresando a la organización la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación dichos problemas o inconvenientes que hayamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, personas, estamos viendo que la cultura organizacional es como la pregunta que me hacían hace una semana, ¿no? Pero ¿qué es primero? ¿Construir la cultura organizacional? ¿O primero vamos a instituir la organización, el negocio, y luego ya vamos creando la cultura organizacional? Pues bien, el patrón de conductas que nosotros vamos adquiriendo en el día a día, vamos reforzando, ¿no? Van a construir la verdadera cultura organizacional. Tanto, les he dicho que es un proceso atemporal, que no es que sea antes ni que sea después, se va dando, ¿correcto? Pero esto se vuelve tan fuerte, tan sostenible, que uno ya con las generaciones de los nuevos integrantes de la organización vamos a ir impregnando. Entonces ya todos van a pensar de la misma forma, todos van a actuar de la misma manera y van a percibir todo de la misma manera. Por eso que hay estándares. Y esos estándares, por ejemplo, en estas llamadas que les decía de los objetos, han encontrado la fórmula
es cierto?, en la que ellos como operadores, ¿no es cierto?, de estos call centers, quieren al cliente darle una experiencia de, digamos, diferente a sus clientes, ¿no? Entonces, es tan trascendente la forma en que ellos han establecido la cultura que ingresan nuevas personas a trabajar en lo mismo y van a actuar de la misma manera. ¿Ok? En Bembos, por ejemplo, hace unos años hicimos un análisis sobre las conductas y roles de los trabajadores. Y los patrones que ellos tienen en la selección de personal que realizan es tan sólida, tan consecuente, tienen absolutamente un sesgo muy bajo, es decir, la diferencia entre unos u otros es muy baja, lo que hace trabajadores o colaboradores con el 95% de estándar en tema de multi-skills, que son capacidades o diversas capacidades que tienen chicos millennials sobre todo. Entonces, claro, ya va a ser una forma, una costumbre en la que ellos van a vivir, van a pensar, van a sentir la organización para poder resolver los problemas que se dan en el día a día. Eso es lo que forma finalmente la cultura organizacional. ¿Correcto? Voy a precisar. Perdón, me estaba pasando también lo que Jaragui nos planteaba también un tema importante, que es que toda esta cultura organizacional finalmente tiene implicaciones operacionales. ¿Por qué? Porque es un sistema automático de toma de decisiones. Nosotros aprendemos finalmente, cuando pertenecemos a una cultura organizacional determinada, cómo dar respuesta, cómo decidir ante ciertas situaciones. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros podemos tener claro sobre la cultura organizacional. Finalmente, para resumir, ¿no? Entonces ya hemos dicho que comprende el patrón general de conductas, creencias y valores que son compartidos por los miembros de una organización. ¿No? Que además podemos decir que tenemos percepciones, que son sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre grupos existen. Y además hacen única una organización de la otra. ¿No? Las distingue una de otra. Muy bien. Esos son los 7, digamos, formas de que se manifiesta la cultura organizacional. ¿No? Formas de percepción, de cómo percibo yo las cosas, de cómo yo frente a algo, qué creencia tengo yo, qué valor, qué sentimiento, qué tradición, qué actitud. Hasta aquí es el tema de la cultura organizacional. Y yo les he puesto ahí, por ejemplo, de Google y el caso peruano de Interbank, parte del grupo Intercorp, donde siempre se dice que tienen siempre digamos, una de las mejores calificaciones en las Great Place to Work, ¿correcto? En las Great Place to Work tenemos importantes empresas en el país. Luego vamos a ver un resumen de eso, pero lo importante es cómo perciben los miembros de la organización esta cultura, ¿no es cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando recién salí de la universidad, en el año 2003, ingresé a Cementos Lima. Cementos Lima tenía la costumbre de realizar varios tipos de ceremonias, ritos, etcétera, cuando uno ingresaba. Fuera de las condiciones de trabajo que te ofrecía, porque recogían y te llevaban a tu casa, es decir, tenías movilidad de ida y movilidad de regreso, desde tu casa. Tenías servicio de comedor con 3 menús al escoger. Querías hacer menú de dieta, si querías hacer el menú normal del día, o si querías un plato a la carta. Todas las mesas se sentaban, no solamente la parte administrativa, la gerencia, podía estar también el área de proyectos, el área del grupo Romero, podía estar la fuerza laboral
de los operarios, podía estar mantenimiento, todos estaban en el comedor de 300 personas que compartían el almuerzo, grupos totalmente no formales, lo que enriquecía además la cultura que tenían. Y por ejemplo, recuerdo yo, una de las prácticas y costumbres que más me llamó la atención es que en el día de cumpleaños todos hacían una cola a una mesa que estaba bien distribuida con diversos snacks que entre los grupos o subgrupos de trabajo, equipos de trabajo se hacían. Y tenías a jefe, tenías a los gerentes, al gerente general Carlos Ugaz, me acuerdo, tenías al gerente de administración. Bueno, en realidad, toda la plana dirigencial, si estaba en ese momento gente de proyectos o gente de Grupo Romano, y te saludaban por tu cumpleaños. Todos hacían cola, o sea, lo veías a Carlos Ugaz haciendo cola, y no es que él llegó primero, llegó después, tenía una junta, sabe el tiempo necesario, me imagino que tenían siempre esa costumbre de hacer cola para saludar a cualquiera de la oficina. Claro, era por áreas, ¿no? Pero me refiero que en la parte administrativa que nosotros trabajamos estaba toda la gerencia de administración, incluso, y estaba gerencia. Y es una de las cosas que a mí me llamó la atención, ¿no? Que es parte de los ritos, de las tradiciones, creencias, valores, actitudes, hábitos, las formas en que interactúan los grupos existentes en las zonas. Y eso lo hacía único. Para mí eso hacía único a Cemento una empresa que además tenía gran responsabilidad social con todo su programa de apoyo social a la comunidad donde operaba, etc. Otra experiencia que tuve muy importante, algo que bien dice mucho, ¿no?, de la forma en que las costumbres y los valores, ¿no es cierto?, hacen influencia en las organizaciones. Yo provengo de un colegio jesuita, ¿no?, del colegio de la Inmaculada, y recuerdo cuando ya siendo exalumno, enseñé también en el colegio, fui profesor ahí de cuarto y quinto y secundario. Recuerdo que, imagínense haber compartido, ¿no?, ya con colegas, con profesores que habían sido mi profesor, una experiencia muy enriquecedora. Pero yo no voy al punto, sino que, por ejemplo, los sacerdotes, más tengo muchos amigos de ellos, unos que ya fallecieron, siempre me llamaba la atención que la gente se sorprendía cuando yo, por ejemplo, saludaba a Alfredo, a Ricardo Morales, uno lo debe conocer, ya falleció también, o al famoso rector de la Universidad Católica, Felipe Magrego. Todos ellos, yo era alumno, yo no iba a decir padre, ¿no? Nosotros decíamos Ricardo, Felipe, Alfredo, Antonio, etcétera, etcétera. Y luego, cuando fui exalumno, evidentemente con una serie de programas de apoyo social que teníamos, etcétera, yo me formé como una parte de teología, etcétera, pero me refiero para ser profesor de colegio, además fui tutor, tenía mucha cercanía con el departamento pastoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, era Alfredo, era Javier, ¿no? O sea, nosotros llamábamos por nombre. Hacer una relación que tú entrabas a la casa de los jesuitas, que estaba en el mismo colegio, me sentía, entraba al corredor, etcétera, etcétera. Entonces yo veía que la gente se asombraba muchas veces. Y pero, padre, porque no saludas como su nombre, ¿no? Yo recibí la formación de la conducta, del hábito, de las tradiciones que teníamos ahí, por supuesto. Es así que cuando yo era alumno de la Universidad Católica, un día reencuentro a Felipe Magrego, saben que era además rector emérito de la Católica, y yo lo encuentro, pues él estaba personas apoyado, yo lo saludo y no le digo padre, ¿no? Soy Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entonces me mira, ¿no?, como diciendo, bueno, ¿quién eres? Digo, bueno, soy Jorge, del Colegio de la Inmaculada, exalumno de la 92, además fui profesor. Entonces, claro,
Evidentemente hay padres que recordaban más el nombre de todos, ¿no? Como Alfredo Castañeda, que se recordaba o se acordaba de todos los exalumnos que formaban parte del colegio. Y él me enseñó algo interesante. La primera vez que yo entré en la universidad, por ejemplo, aprendí los nombres de cada uno de mis alumnos. En la época, bueno, claro, ahora tú tienes la foto, ¿no? En internet. En un momento pues tenías que entrar al intranet, ¿no? Y bueno, probablemente algunos no ponían fotos, eran fotos de examen de ingreso, su carnet universitario, qué sé yo. Bueno, el tema es que me aprendí los nombres de todos. ¿No? Yo tenía los rostros, sabía, y de primera clase, ¿no? Fulanito, sultano, mengano, ¿no? Y es algo que a mí me enseñó, por ejemplo, uno de los sacerdotes jesuitas. Entonces, ¿por qué cito todo esto? Por una forma, un hábito, una tradición. Es una forma en que nosotros interactuábamos con pares, nuestros alumnos o con nuestros maestros. Igual con los profesores, yo recuerdo mucho y con mucho cariño muchos de ellos. Ahora, pero obviamente hay círculos dentro de una cultura nacional que quizá no lo permita. Nosotros finalmente vamos a entrar ahora a las dimensiones de la cultura organizativa. ¿Okay? Ya hemos visto que hay una administración estable. Ya hemos visto que podemos hacer medible esa cultura organizacional. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a medir esta cultura organizacional? Entonces, Robbins y Coulter establecen varios estudios, pero hay un modelo que habla de las dimensiones de la cultura, ¿no es cierto? En donde ya uno puede medir el grado de respuesta que tienen las personas individualmente o grupalmente a las opciones estratégicas de este proceso de administración estratégica que hemos visto hace un... Ahora sí, podemos hacer que este modelo obtenga esas formas que nosotros queremos concretas de poder medir. Entonces, la primera dimensión es la atención al detalle. Probablemente muchos en la organización van a estar orientando al grado que tengan o que tú esperas empleados sean precisos, analíticos y presten atención al detalle. Todo esto también se puede diseñar, ¿no es cierto? Yo como organización quiero que dentro de mi cultura organizacional, ¿no es cierto?, mis colaboradores tengan esta capacidad, ¿no? Entonces yo digo, vamos moldeando el grado en que yo quiero medir. Igualito pasa con la orientación a los resultados. Evidentemente será el grado en que los gerentes, líderes, enfocan en el resultado, más que en cómo lo logran, ¿correcto? Grado en que los gerentes se enfocan en el resultado. La orientación a la gente, ¿no es cierto? Grado en que las decisiones gerenciales toman en cuenta los efectos sobre la gente en la organización. O diseñamos una estrategia y sabemos cuál va a ser la respuesta. La orientación a los equipos, grado en que el trabajo se organiza en equipos en lugar de individualmente. Hay organizaciones que funcionan mucho mejor con grupos de trabajo y otras en las que el trabajo individual es lo primero. Es válido. La agresividad, que es el grado en que los empleados son agresivos y competitivos, ¿correcto? En lugar de ser cooperativos. Hay organizaciones en las cuales necesitamos que la gente sea agresiva, en el sentido de resultados, por ejemplo, el caso de Amazon, ¿correcto? El caso también de Google, grado en que las acciones y decisiones de la organización buscan mantener el estado de las cosas, o sea, la estabilidad, ¿cierto? Y finalmente, el grado en que nosotros podemos incentivar, alentar a nuestros colaboradores a innovar y tomar
¿ya? Entonces, con estas dimensiones de la cultura, ¿qué podemos nosotros establecer, ¿no es cierto?, en nuestra administración estratégica, la cultura organizacional, ¿correcto? Y todas estas dimensiones además son dinámicas, ¿correcto? Una organización puede tener más énfasis en la innovación y toma de riesgo. Otra organización puede tener más riesgo en la orientación a los equipos. Siempre va a depender de la naturaleza del negocio, de la misión y visión, de las opciones estratégicas que estoy decidiendo. ¿Correcto? Muy bien. Y esto es a lo que me refería con el ejemplo por el caso que les puse de Cemento Pima, o poner otros, o del colegio, o ahora les contaré también una experiencia que tuve en un colegio cooperativo, ¿no?, donde hay gerente y hay director, donde hay consejo de administración, consejo de seguridad, donde hay asesores financieros, donde hay asesores legales, etcétera. Nosotros, las dimensiones de la cultura, ¿correcto?, las vamos a ver manifestadas, acuérdense, en acciones, comportamientos de las personas. Lo vamos a ver reflejado en símbolos, ¿correcto? Vamos a verlo reflejados en los ritos. ¿Recuerdan? Les dije esta reunión informal de cumpleaños. También son ritos, son ceremonias que para la gente es importante, ¿correcto? Y bueno, aquí hay una serie de ejemplos, ¿no? Nosotros podemos identificar claramente cómo se comportan en la reunión nuestros jefes, supervisores y también nuestros propios trabajadores, ¿no? Recuerdo una experiencia también, mi primera experiencia en empresa fue en Xerox del Perú. En esa época, en mediados del año 90, yo estaba haciendo alumno de la universidad todavía. Entré al área más competitiva de la organización, que fue el área de facturación y post-servicio, post-venta. Es decir, que teníamos cada uno asignado una cartera de cliente determinado, teníamos que mapear, evidentemente, cuáles eran las... cómo había estado el servicio, qué problemas había habido, cuál era la facturación. ¿Por qué? Porque eran servicios generalmente que utilizaban Xerox de alquilar los equipos de impresoras y fotocopiadoras, ¿no? Entonces, pasaba un cierto tiempo y nosotros íbamos midiendo consumo, ¿no? Porque recuerden que Xerox del Perú es era una empresa súper importante en su momento en el mercado de fotogramas, ¿no?, que además trabajaba muy bien el tema de benchmarking. Yo con Xerox del Perú encontré, realmente descubrí lo que eran las organizaciones. En los 2 meses que tuve de trabajo, yo estuve 4 años ahí. En los primeros meses, definitivamente me asignaron a clientes súper complicados. O sea, tenía la embajada en esa época de Estados Unidos, estaba recién mudando para el Polo, ¿no? Tenía, por ejemplo, a Sao del Perú. Yo me acuerdo haber ido a la oficina de la gerencia de administración de Sao del Perú, ¿no?, Inca. Y bueno, lo conocí, me acuerdo, me habló, me dijo una serie de cosas. Y yo, evidentemente, él estaba reunido con una persona y yo solamente entraba, sabía cuál era el proceso que yo tenía que hacer. Entonces yo veía y conocía cada, digamos, cómo se iba percibiendo el comportamiento de las personas. O por ejemplo, también en el NOR, ¿no? Entonces, cada una de estas, digamos, dimensiones de la cultura, ¿no?, se ven manifestadas, reflejadas en comportamientos, ¿no? Nosotros recuerden que estamos hablando de el grado en que los trabajadores tienen agresividad, ¿no?, que, por ejemplo, los gerentes pueden establecer metas, etcétera. Entonces, los modelos de referencia son muy importantes, ¿no? Hasta cómo
resolver reclamos. Lo que les comentaba hace un rato, o sea, si yo estoy llamando a Ripple para que me resuelva un problema y finalmente la señorita tenía toda una suerte de complicaciones, y me afectaba, entonces evidentemente ya queda en mí pues tener una percepción de cómo es ella frente a, digamos, a atención al cliente. Entonces, igual en el tema de atención al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, les mencioné el tema de las comisarías, ¿no? Que a veces nosotros tenemos cierta digamos, prejuicio, ¿no? Cuando uno va a una institución pública o una municipalidad para tratar el pago del HR, del PR, qué sé yo, del HU, por ejemplo, para fraccionar una deuda, un terreno, qué sé yo. Entonces, no sabemos cómo van a tratarnos, de cuánto tiempo vamos a perder. Entonces, todo puede ser perseguido. Igual los símbolos y las historias, ¿no? Recuerdo que en una de las entrevistas que tuve en Deloitte como asesor de estrategia, me decía, ¿no? Tú cuando ves el tacho digamos, de una oficina, te das cuenta de la ineficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un techo lleno de papeles. Probablemente, pues, dio la coincidencia que justo la persona que estaba haciendo me falló mucho y tuvo que hacer varios cambios. No es así por los días, pero ya es un indicador. Llegas a una, por ejemplo, a una cita médica, ¿no? Que todo, ¿no? Que la secretaria también de una manera ejemplar, ¿no? Que el médico sea paciente, que se tome tiempo, no que seas tú uno más en la cola, ¿no? Entonces, hay símbolos también espaciales que nos dan la sensación o nosotros percibimos como esas experiencias, ¿no? Y bueno, también los ritos y, como les dije, ¿no? Relacionar. Con este preámbulo, podemos hacernos la gran pregunta antes de ver el caso que yo he preparado para hoy día. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Aquí, el clima laboral, ¿correcto? Yo le llamo también, bueno, se llama realmente clima organizacional, pero nosotros con clima laboral entendemos pues pero en esencia es el clima organizacional, ¿correcto? Mi pregunta sería, ¿qué implica un clima laboral? ¿En qué se basa? Con todo lo que hemos visto. ¿Puede medir? ¿Cómo se puede medir? Para ver si alguno quiere participar, le lanzo las primeras apreciaciones que yo he preparado, ¿no? Antes de seguir al concepto. A ver, se dice que la impresión personal de la apreciación que los empleados y directivos establecen de la organización y que incurre inmediatamente en su desarrollo. Es decir, cuando tú ingresas a una organización, tú vives cómo es el cultura organizacional, cómo es la dinámica, eje que están empleando. Entonces, tú, evidentemente, vas a tener una expresión personal, una apreciación. ¿Correcto? Más te incurre como tú tienes que actuar. Para que vean algo, nuevamente, este autor tan importante puede ser definido como las cualidades o propiedades del ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la organización. Pero ¿cuál es el punto? Que tienen influencia directa en el comportamiento de los empleados. ¿Correcto? Además, esa percepción nosotros nos podemos hacer del clima laboral, de esa cultura determinada, en cómo yo interactúo con los demás. ¿Correcto? Por lo tanto, tiene un significado, un efecto significativo en el comportamiento de los trabajadores. Evidentemente, en su desempeño laboral y luego en su rendimiento. ¿Correcto?
Pues bien, un rato, yo les digo, sabían, me imagino, que el Great Place to Work del año pasado en Perú lo ganó, obtuvo el primer lugar Scotiabank, por ejemplo. Un banco, un servicio, una entidad financiera. ¿Ah? Entonces, en temas de industria, por ejemplo, pueden ver a la izquierda las conductas, creencias, valores, sentimientos, tradiciones y actitudes, lo hemos visto cuando hemos definido, recuerden, la cultura organizacional. Entonces, una de las empresas que obtuvo el primer lugar el año pasado, perdón, también ha sido una empresa agroindustrial, un tema de industria. Luego Pamolsa y Molpa, son los 3 primeros lugares en industrias. En la industria farmacéutica, Eurofarma, por ejemplo. Y aquí hay un dato curioso. Hilton y Marriott, por ejemplo, fueron los principales lugares para trabajar elegidos por la generación millennial. Al igual que Pardo Chique. Lo introduje porque es un tema de alimentos. Y tenemos también a Sodimac y a la financiera O, pero son los lugares para trabajar que tienen mayor credibilidad y sostenibilidad. ¿Correcto? Es decir, en temas de inclusión, en temas de igualdad, de oportunidades, en temas de, percepción de los trabajadores, porque la igualdad de las personas, Sodimac y Financiera O son los primeros lugares, por ejemplo. Entonces, uno puede encontrar en la percepción, basa en la percepción que tienen los. Y tenemos en el mundo a Cisco, tiene operación en Perú, pero al final nosotros encontramos que la única forma en la que podemos medir la cultura organizacional va a ser a través del clima laboral. Porque aquellas actitudes, aquellas creencias, valores, hábitos y costumbres que nosotros formamos como grupo de trabajo, las vamos a poder medir en el impacto que tengan, ¿correcto?, en el comportamiento de los demás, que es el clima laboral, ¿correcto? Entonces, este caso, preparado, muchos deben conocer el caso de Amazon. Pues bien, voy a darles primero la información de Amazon. A mí me hubiera gustado que leyesen el caso antes. Yo le he dado todo el material para que puedan subirlo, pero no hay problema. Yo he preparado justamente un resumen de Amazon, porque me parece importante, en base a todo lo que hemos visto hoy día, poder establecer qué va todo esto de la cultura, de sus dimensiones, ¿no?, y por qué al final se va a medir en un clima laboral, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. El caso de Amazon es un claro ejemplo del impacto que la cultura organizacional y el pensamiento estratégico tienen sobre el éxito o fracaso de una organización. ¿Okay? Recordemos, su fundador, para los que no conocen, y CEO de Amazon es Jeff Bezos. Jeff Bezos racionaliza los elementos de cultura y estrategia. Racionaliza en el término, en el sentido de que los hace educables, es decir, los hace explicables, los pueden conceptualizar. Trabajadores de Amazon pueden conceptualizar y racionalizar los elementos de la cultura y su efecto. Todo se basa en una cuestión importante. Primero, una cultura optimista y obsesionada con el cliente. Eso es básico, es lo primero. Luego, un pensamiento estratégico estructurado.
sin temor a tomar riesgos, ¿correcto? En eso se basa la cultura de Amazon. En términos de optimismo, el mismo Bezos, la principal imagen de él, ¿correcto? Jeff Bezos siempre, digamos, manifiesta, siempre se percibe, es una persona optimista. Quiere que todos los que pertenezcan a Amazon sean optimistas. O sea, inicia desde sus fundadores, ¿no? Cuando él fundó Amazon, en el año 94, eran él y 125 trabajadores, ¿no? Cuando se inició en esta aventura de Amazon, ¿correcto? Hay más de miles de trabajadores. Ahorita, lo segundo, en términos del pensamiento estratégico, lo hemos dicho, ¿no? Tenemos uno, optimismo. Dos, el pensamiento estratégico, ¿correcto? Él menciona algo muy interesante en el caso de Amazon. Y en realidad es algo que en la estrategia, en la planificación estratégica es importante, ¿correcto? Cuando uno se centra, ¿correcto?, en lo que va a cambiar en el entorno, ¿correcto? Competidores, tecnología, condiciones sociales, condiciones económicas, con la rapidez que cambia el entorno, va a tener que tener una respuesta de cambio o estrategia. ¿Estamos? Entonces, si tú te concentras en lo que cambia, él dice, vas a tener que tener una respuesta rápida. Amazon se concentra y enfoca los puntos que consideran constantes en el mercado objetivo, que no cambian. ¿Y qué es lo que no cambia en Amazon? Que sus clientes quieren variedad, precios bajos, entrega rápida. Entonces, enfocan en eso. El pensamiento estratégico está enfocado en la variedad, en los precios bajos, más en la entrega rápida, y asegura el éxito del programa. Además, él dice, ¿qué hizo él con sus otros clientes? Que son los comerciantes que usan a través de su página web, o sea, a través de la página web de Amazon. Él dice, lo que más importa es vender, ¿correcto? Entonces él tiene una amplia gama de comerciantes, ofrecen sus productos en la misma página y compiten en las mismas condiciones que los productos de Amazon. Es como si yo, en una avenida principal de alto tránsito, digamos en la Benavides, cerca a Miraflores, por decir, ¿no? O cerca al Arco, yo pongo una tienda, digamos, de algún producto terminado, voy a tener, fíjense que en mi misma tienda, ¿no?, yo voy a poner también productos de la competencia, que mi competencia pueda vender en mi tienda, compitiendo con mi precio, ¿correcto? ¿Qué hace Amazon? ¿Ok? Te ofrece una amplia gama de comerciantes en su página con las mismas condiciones. ¿Por qué? Está orientado a la variedad y sobre todo en competencia de precio, el comerciante baja su precio, pero también es cliente de Amazon, ¿correcto? O sea, uno que usa la página de Amazon para comprar vía remota, usamos Amazon, somos clientes nosotros. Bien lo es los comerciantes que venden Amazon, ¿correcto? Entonces, más importante de su cultura, y hemos visto aquí mismo, y hemos visto el tema de la pensamiento estratégico, ¿cierto? Habla de la cultura y obsesión por el cliente. O sea, la cultura que está en Amazon orientada al cliente, ¿no es cierto? Pero él habla de un nuevo significado de lo que es estar centrado en el cliente. Él lo habla como un estándar. Y tan importante es para él la centralidad del cliente, no solo se basa en un discurso, sino que se da a través de acciones concretas y que además han sido estructuradas en el tiempo. Es decir,
hay unos programas de call center, por ejemplo, donde todos los miembros de Amazon, de todos los niveles estratégicos y operacionales, trabajan en el call center. 2 días cada cierto tiempo, año, 2 años. Entonces, ellos tienen que vivir la experiencia de ser parte del call center para entender al cliente, para estar obsesionado con el cliente, ¿correcto? Con el cliente. Entonces, mismo Jeff Bezos, participa de este programa y valida sus certificados de atención al cliente, ¿correcto? Siendo él el CEO, el dueño de Amazon. Entonces, ¿cómo logra Amazon mantener y perpetuar esta cultura a pesar de que la organización sigue creciendo, sigue recibiendo nuevos integrantes? Él habla de que hay 2 cosas para él. Las culturas corporativas se perpetúan solas, es decir, la organización atrae a las personas que comparten los mismos valores. Se han escuchado casos dentro de Amazon mismo donde consideran que Jeff Bezos no es un buen jefe, donde han habido quejas, han habido denuncias a través de redes sociales, a través de los canales que tienen los americanos para poder dar tipo de trabajo o el tipo de vida que estaban llevando siendo trabajadores de Amazon. Pero nuevamente, la cultura suele atraer personas que comparten los mismos valores. No te sientes cómodo en una cultura, probablemente no vas a seguir. Tú mismo vas a encontrar que no te encuentres. Además, menciona que las culturas nacen con los fundadores y los primeros miembros de las organizaciones. Es así. Entonces, volvemos a esa pregunta que les dije hace un rato. ¿Se acuerdan? Les dije que me preguntaron, oye, ¿pero qué es primero? ¿La cultura organizacional, la estrategia? Bueno, un momentito. ¿No? Cuando tú tienes una idea de negocio y estableces tu idea de negocio, a tus primeros miembros de la organización, con ellos van a hacer la cultura. Pero esa cultura es atemporal y va a ir reforzando con el constante interacción de las personas antes. Entonces él habló, por ejemplo, del ingreso de Barnes & Noble a Internet. En ese momento, Amazon todavía no tenía el éxito que tiene ahora. Entonces, ya trabajaba su página web, había tenido un impacto importante en el mercado, pero los primeros años, digamos, a partir del 97, quería ingresar Barnes & Noble a Internet. Y de hecho ingresó. La gente se temía que Amazon no iba a subsistir, porque ellos tenían una marca ya posicionada en Estados Unidos, o sea, Barnes & Noble, por tanto, les iba a quitar el mercado, que era un monstruo, que tenía mucho poder adquisitivo, etcétera, etcétera. O sea, que tenía además las condiciones económicas para poder introducir en el mercado. Entonces, el que dijo, bueno, en realidad a mí no me quite el sueño, compitan conmigo. Porque ¿quién tiene el poder de decisión al final? El cliente. Y el cliente es al final el que va a determinar si hay una estrategia que impacta o no en otro. Entonces, él le decía a sus trabajadores, desde el inicio, como fundador, a los primeros, les decía, no pierdan el sueño por la competencia, ¿correcto? Competencia que no nos da el dinero. Los que tienen poder de decisión son los que a ellos nos debemos. Otra vez la obsesión de la cultura orientada al cliente, ¿correcto? Y luego Amazon basa su cultura organizacional en principios básicos. La centralidad en el cliente, ¿correcto? No en la competencia. El entusiasmo por innovar y ser pioneros, aceptar el fracaso, pensar a largo plazo y el orgullo profesional por la excelencia operacional. Así como hemos significado una cultura, ¿no? que tiene optimismo, que es una cultura centrada en el cliente, tiene un pensamiento estratégico. Estos son los principios básicos de acción de Amazon. Entonces, nuevamente, centralidad en el cliente no es competidor. Nos inspira
en su vocación de servicio en el mundo, ¿no? Para él ese es el mayor diferencial o mayor diferenciador que tiene la cultura de Amazon, ¿correcto? Y que para él es además una fuente de innovación por naturaleza, porque el cliente está insatisfecho. Nuevamente, Bezos critica centrarse en la competencia. Nosotros centrémonos en el cliente, ¿correcto? Entonces, todo este proceso de centrarse en el cliente es una fuente de innovación, porque recordemos, el cliente siempre va a estar insatisfecho. Nosotros siempre estamos insatisfechos con todos los servicios que adquirimos. Segundo, entusiasmo por innovar. Nosotros, ellos han hecho numerosos desarrollos donde han tenido liderazgo frente a su competitividad. Por ejemplo, en ese afán de innovar, Bezos va más allá de Amazon. En el año 2000, Bezos creó Blue Origin, un transporte aeroespacial, ¿no? Porque su intención, su deseo, es que se puedan hacer viajes a la órbita espacial. Las empresas o industrias que están afectando el clima y el ecosistema del planeta puedan operar en el espacio. Esa es una de las razones por las cuales él quiere el tema de viajes internos. Luego habló de la aceptación del fracaso. Amazon es el mejor lugar del mundo, dice, porque la innovación y el fracaso van juntos. Una cosa es el fracaso experimental y otra cosa es el fracaso operativo. El operativo tiene que ver con la forma de hacer las cosas, ¿correcto? En realidad todos tenemos, siempre un fracaso experimental. Más en la parte de siempre decimos, ensayo-error. Y evidentemente el pensamiento a largo plazo, ¿cierto? Siempre dice que los ejecutivos, los de la alta gerencia, tienen que estar orientados al horizonte más largo. En este caso, 3 a 5 años, por los cambios actuales, no permiten tener un horizonte. Pero además dice que tienen que ser decisiones, quizá pocas, pero de calidad y alto impacto. Y el orgullo profesional por la excelencia operacional. Una cultura de alta exigencia no solo trae todos los beneficios que son conocidos en el desempeño, ¿no es cierto?, sino que además para él genera entusiasmo en los equipos de... Él siempre dice, termina sus cartas todos los años a sus accionistas. Sigue siendo el primer día para él, ¿no? Eso nos da el compromiso que él tiene, correcto. Con todos los accionistas, con todos los actores que son parte importante de la organización. Como cualquier nuevo emprendedor, ¿no? Él quiere, sobre todo, que la organización tenga capacidad de innovación, búsqueda de excelencia, ¿cierto? Por eso se basa todo su sueño. Entonces, Amazon es una organización que implementa pequeños o grandes cambios, genera y mantiene condiciones propicias para el innovador, ¿correcto? Quiere decir que se introduce un nuevo término, la cultura innovadora. ¿Y qué permite eso? Mantener vigente y liderar el mercado. Entonces, Amazon bien, estrategia, impregna de una cultura y liderazgo innovador. Es decir, él dice, las estrategias están sujetas a cambios. ¿Por qué? Porque están delimitadas en un tiempo determinado. Entonces uno puede cambiar la estrategia, puede redefinirla, puede reemplazarla. ¿Para qué? Para asegurar la supervivencia de la organización. Pero la cultura organizacional, dice, sin embargo, es atemporal. ¿Correcto? Entonces, puede estar realmente nos da la estrategia, algo que la estrategia no nos da, que es la capacidad de resiliente. Entonces, la cultura organizacional, ¿correcto?, nos da esa capacidad resiliente, no la estrategia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la estrategia es en un determinado tiempo, y la cultura organizacional no es pasada, ¿correcto? Hemos mencionado al inicio de hoy día que la cultura define la forma en que las personas interactúan, toman decisiones y influyen en los demás.
¿cierto? El tema está, esta cultura innovadora consiste que estas creencias, principios, comportamientos organizacionales que se van reforzando entre sí, hemos dicho que se ven con las actitudes, los ritos, costumbres, etcétera, además persigan construir una organización que es capaz de influir. ¿Y en dónde? En tu mercado. Y por tanto, influir en la vida de los individuos. ¿Correcto? Cuando decidió Coca-Cola sacar botellas más pequeñas para que la gente esté consumiendo Coca-Cola, ¿correcto? Muchos dicen que lo hizo por un tema de marketing, ¿correcto? Pero en realidad tiene la capacidad de influir tanto que nosotros ya no, o sea, queremos una alimentación más sana, por ejemplo, podemos optar por una Coca-Cola consumiendo solamente una botella pequeña, ¿correcto? Entonces, ellos tienen hasta ese grado, la Coca-Cola, de influir y por tanto en nuestra forma de vivir. Y finalmente, los principios de Amazon, ¿correcto?, han permitido esta cultura innovadora, ¿no es cierto? Ha cambiado. Nosotros hemos cambiado nuestra forma de cómo comprar, hemos cambiado nuestra forma de cómo leer, y ahora se dan muchas alternativas que da Amazon, por ejemplo, en lugar de comprar los libros como ordinariamente se compran, ¿no? De cómo contratamos, por ejemplo, los servicios, etc. Y estos principios de interacción son los que al final determinan la toma de decisión de toda su gente, porque son los líderes los que sostienen al final la organización de Amazon, los líderes de los equipos de trabajo. Entonces habla de la obsesión por educación por el cliente, la responsabilidad y compromiso, inventar y simplificar. Los líderes razonan mucho, tienen razón casi siempre, ¿no? Aprenden a sentir y sienten curiosidad, etcétera, etcétera. Esos son los 14 principios, digamos. Por ejemplo, tener carácter, determinación, discrepancia, compromiso. Interesante ese principio. Y entregar y obtener resultados. Pensar en grande, correcto, buscar estándares altos. Son los 14 principios. Yo les dejé 4 preguntas al inicio, ¿no?, para reflexionar, para analizar el caso. Bueno, con toda esta información, ¿cómo podemos describir la cultura organizacional de Amazon? Como les digo, estoy atento a sus preguntas, comentarios. Siempre me gusta que interactúen en el exposición. Sí, doctor Jorge, en la parte de derecha, no sé si puede visualizar, por favor, el signo de interrogación en la opción de pregunta. Sí, ahí estoy. Sí, veo que no hay preguntas. No, sí. A ver, muy bien. Wow, habían varias preguntas, perdónenme. Voy a estar más atento. Igual esto no termina hoy día, así que vamos a tener tiempo para ir avanzando. A ver. Alexandra me pregunta, una consulta, ¿cómo se puede fomentar la cultura organizacional en una institución pública que carece de presupuesto para capacitación, beneficios, y sus autoridades no están de acuerdo en hacer ninguna actividad adicional? Es muy interesante, Alexandra, tu pregunta. Gracias por participar. A ver, es una pregunta bastante complicada, ¿no? Cualquiera que diga que para poder fomentar una cultura organizacional no hay que, digamos, tener presupuesto, no hay que gastar o es gratuita, es imposible, ¿no? Ahora, el tema es que las altas direcciones de las instituciones públicas son las que deben de tener planificado para el presupuesto, asignar una partida determinada para este tipo de implementación, ¿no? Entiendo a lo que vas. Mira, yo tuve una experiencia en la Municipalidad de Surco, por ejemplo, ¿no?, hace muchos años.
Y me acuerdo que en esa época estaba el alcalde de Arllano y me decía, yo era jefe de presupuestos además, para una de las empresas públicas. Y para mí era bastante complicado, bueno, tener sobre todo una, digamos, conciliación en temas de presupuesto, ¿no? Yo le dije algo, ¿no? Lamentablemente, nosotros tenemos que ver que no se puede implementar gratuitamente las mejoras. Toda mejora siempre va a costar, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer. ¿Cómo hacer? ¿Cómo se puede fomentar? Pues los líderes o equipos de trabajo tienen que también fomentar en sus mismos colaboradores, ¿correcto? La idea de que esta cultura organizacional se tiene que introducir a la estrategia, ¿no? La forma en que nosotros percibimos, la forma en que nosotros actuamos con nuestros principios y valores debe ser un patrón de conducta. Acuérdense que esa es una de las principales características de la cultura. Está siendo un patrón, ¿correcto? Entonces, probablemente muchas organizaciones no están adecuadas, no están preparadas para tener este impacto, ¿no? Pero hay que insistir. Yo soy un fiel convencido que todo se puede incluir. Y finalmente en esta municipalidad de Sorbo nos costó, pero se hizo. Y se tuvo, por ejemplo, en el Parque de la Amistad, en Conocimientos, una experiencia muy, muy interesante. Allá pasó unos 15 años, imagínense cuánto tiempo que se pudo tener. Espero, Alexandra, que realmente se haya podido responder en parte, me parece muy válida. Abelardo Vázquez nos dice que la estrategia que se aplique para la administración de la cultura organizacional dependerá de la empresa, el lugar, país y en la que se encuentre uno. Es, por supuesto, totalmente. No es lo mismo introducir una estrategia de reducción de costos en Brasil, hacerla aquí en Perú, o hacerla en China, o hacerla en Japón, o hacerla en Estados Unidos. Definitivamente, Abelardo, gracias por tu consulta, efectivamente. Dependerá de la cultura. Y además, acuérdate que son las variables externas, aquello que en la planificación estratégica está, que impactan directamente. Y yo les hablé que son las variables económicas, las variables políticas, las variables sociales, que son distintas en cada universo o en cada mundo competitivo, ¿no? Y hay entornos también, porque hay un entorno global, que es a nivel mundial, pero hay un entorno de la nación, ¿no? Pues, de la cultura en que uno se desarrolla, ¿no? Y más, dentro del mismo país, Perú, por ejemplo, podemos tener una estrategia distinta en Lima, que en Pucallpa, en Puno, que en Tacna, ¿no? Entonces nos vamos adecuando a los entornos. Entonces, cada vez vamos acotando nuestro entorno hasta llegar al que está directamente, que son proveedores, clientes, ¿no? Efectivamente, Abelardo, gracias por tu intervención, valiosísimo. Percy Martel me dice, es la manera de actuar de la persona para su desempeño positivo en una organización. Efectivamente, efectivamente. Eso es la cultura organizacional. Son los modos de actuar. También, así es. Después, Wendy nos dice, así es, está, me dice ella, en los primeros lugares están Scotiabank, Sodimac, Maestro, Financiera O, ello debido a la cultura organizacional que poseen y cómo lo perciben sus trabajadores. Que se puede hacer, que dice aquí, que se... ya, muy bien, que se puede hacer para generar una cultura organizacional donde la gente... me dice, ¿qué se puede hacer? Perdón, Wendy ya, ahí terminó la pregunta, la intervención de Wendy. Muchísimas gracias, Wendy, por tu participación. Efectivamente, está muy atenta a todo lo que es el Great Place to Work, efectivamente. Además, Interbank también está en el cuarto lugar, si no me equivoco. Pero yo he tratado de dar algunas organizaciones, curiosamente, por los tipos, ¿no? O sea, la Millennial, por ejemplo, ¿no? Esta que está en Hilton y en Marriott, me pareció una cosa muy curiosa, ¿no?
y hasta por generaciones, porque eso lo vamos a ver también en el curso, el día viernes, cómo influyen las distintas generaciones en nuestro comportamiento organizacional. Muy interesante. Luego, Sofía Nolasco nos dice, ¿qué se puede hacer para generar una cultura organizacional donde la gente no se siente parte de la empresa y donde es un tema de poca importancia incluso para los jefes y gerentes? Muy buena pregunta, Sofía, intervención. A ver, voy a tratar brevemente. Mira, ¿qué se puede hacer? Como te digo, nadie tiene una receta única, pero sí te puedo decir algo. Nosotros tenemos un gran paso, es identificar nuestra estrategia. Para poder identificar nuestra estrategia necesitamos saber cómo nuestra planificación estratégica ha determinado aquellas opciones que son factibles para nosotros implementar. Recuerda que el análisis interno y externo nos da las opciones estratégicas. Muy bien. Nuestra cultura organizacional es el soporte de todo. Nosotros, ¿cómo decir? ¿Cómo hacemos para generar una cultura? Bueno, tenemos que establecer valores, tenemos que establecer formas de conductas de actuar, comportamientos, tenemos que establecer formas de percibir. Por ejemplo, les mostré una diferencia, mejor dicho, cómo se manifiesta la cultura organizacional. ¿Se acuerdan? Cómo eran los jefes, cómo eran los ritos, cómo eran las descripciones espaciales incluso. Entonces, nosotros tenemos que encontrar que esas dimensiones de la cultura puedan adaptarse a nuestra estrategia. ¿En qué medida yo puedo introducir en mi estrategia que la gente tenga capacidad de agresividad, por ejemplo? Que es lo que yo iba a poner justo en el caso de Amazon. No hay problema, lo vamos a hacer mañana, en la parte para recordar el caso de Amazon, ¿correcto? ¿Qué hacemos nosotros para introducir, por ejemplo, que los gerentes se enfoquen realmente en lo importante? ¿O cómo logro introducir que los trabajadores tengan orientación a la creatividad y la innovación? Yo lo puedo definir en mi opción estratégica. Y por eso va a ser parte de lo que yo voy a transmitir a todos mis trabajadores. Entonces, donde la gente no se siente parte de la empresa. Ese es un tema muy interesante porque ¿cuántas personas nos hemos sentido incómodos con nuestro trabajo en algún momento? Por la rutina, porque realmente no estamos de acuerdo con los procesos y los procedimientos, ¿no? Les iba a comentar cuando estaba yo en la empresa en la cooperativa de servicios educacionales, que era un colegio cooperativo, ¿no? Fue muy complicado, por ejemplo, ¿no? Llegar y que te diga el presidente del Consejo de Administración, bueno, aquí, Jorge, no puedes creer en nadie, ¿correcto? Ni en nosotros, los que te hemos contratado. Tú sacas tus evaluaciones, habían 114 trabajadores, evalúa toditos los trabajadores. Y lo que yo me enfrenté fue una cultura muy debilitada, tenía gente desanimada, desmotivada, tenía gente de mantenimiento, por ejemplo, que no había salido de vacaciones 15 años, la secretaria de gerencia no había salido de vacaciones 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por todo lado había una contingencia laboral, por todo lado había una contingencia, hasta no tenían habilitación urbana, con comentarles algo, ¿no? Entonces, era sumamente importante establecer mecanismos en los cuales yo tenía que generar nuevamente una cultura organizacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como plan contingente, en mi estrategia introduje formas de capacitar, contraté a determinadas organizaciones para que orienten y capaciten a mi personal, construí nuevos equipos de trabajo, implementé charlas motivacionales todos los todos los viernes. Tuve reuniones, por ejemplo, implementé reuniones fuera de la parte formal. Pero esas son soluciones que vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver en los próximos días, entre el jueves y el viernes, para encontrar soluciones ya concretas. Pero
mí era básico a partir hoy día de esto de aquí, era, ok, quiero cambiar mi clima laboral, quiero tener un clima laboral a pesar de lo que estamos viviendo, quiero mantener mi clima laboral porque mi empresa es exitosa, qué sé yo. Todo nace de la administración de nuestra estrategia, de cómo nosotros logramos esas opciones estratégicas para poder sostenerlas sobre una cultura organizacional. Al final es lo que determina mi clima laboral. Ya vamos a ver la próxima sesión, ya entramos a lo que es el clima laboral y por supuesto vamos a redondear este caso de Amazon que se ha quedado justo en la parte de las preguntas que yo quería ir resolviendo. Belmer, me dices tú si todo está conforme, ya no tengo más consultas. Agradezco a todos los participantes sus dudas, su participación, sus consultas y sus intervenciones han sido muy valiosas para mí. Sí, doctor Jorge, definitivamente hemos llegado a la parte final de esta primera sesión del día de hoy, ¿no? La sesión ha sido magistral, doctor. Ha sido un gusto, un honor tenerlo presente en esta sesión del día de hoy. Ya nos estaremos reencontrando el día de mañana en el mismo horario, doctor. Ya para la hora de despedida, habrá por finalizado, por favor. No, agradecerte nuevamente a ti la oportunidad y, bueno, y a todo el equipo de la Secta Laboral, bueno, del Círculo de Recursos Humanos y a todos ustedes. Ha sido una experiencia muy importante para mí. Como les digo, hay mucho tema, yo entiendo las inquietudes, uno quiere ya respuestas, quiere rápidamente resolver todo lo que queremos, ¿no? Pero, como les digo, paso a paso, si nosotros no entendemos, si no interiorizamos que la cultura organizacional está fundamentalmente y forma parte importante de nuestra administración estratégica, no vamos a poder lograr ningún cambio. Entonces, paso a paso. Mañana vamos a seguir terminando el caso de Amazon y ya introducirnos a lo que es el clima organizacional propiamente dicho. Gracias nuevamente, muy buenas tardes, agradezco a todos los participantes y con todo gusto, mañana si quieren participar les puedo dar el micro también, no hay ningún problema. A mí me gusta interactuar mucho con ustedes, hoy ha sido un poco más positiva la cosa, pero nada, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor Jorge, hasta el día de mañana.